Pogo, el payaso asesino. Tengo una pregunta. ¿Sufres de coulrofobia? ¿Sientes cierta incomodidad cuando estás cerca de un payaso? ¿Te asustas al ver a estos sujetos en una fiesta infantil? Si tu respuesta es sí, no te preocupes. Puedes cerrar este video y pasar a otro día de la sección de Halloween. Si tu respuesta, en cambio, fue un no, permíteme intentar cambiar esa respuesta durante todo el video. ¿Reconoces este payaso? Probablemente sí. Es el famoso payaso de la novela It de Stephen King. Pero, ¿qué me dirías si te revelo que aquel payaso no dista mucho de la realidad? Que el concepto de un payaso asesino es de hecho bastante real. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Dentro de su familia había un personaje que vale la pena destacar. Su padre, John Stanley, era un hombre de pensamiento ortodoxo. Él era un hombre con una fuerte adversidad a lo femenino, cosa que afectó fuertemente a su hijo, quien era golpeado junto a su madre y sus dos hermanas. El padre de Gacy lo denigraba constantemente, llamándole afeminado. Para sumar más desgracias a la lista del joven Gacy, cuando tenía 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Con un padre tan severo y acomplejado, haberle dicho del incidente solo hubiera empeorado las cosas, por lo que el joven de 9 años se tragó el dolor y lo mantuvo recluso durante toda su vida. A los 11 años, tras golpearse con un columpio, Gacy padeció de un coágulo en el cerebro, generándole desmayos constantemente. Su padre le propiciaba palizas debido a estos desmayos. A pesar de tener una infancia tan desbalanceada, él se logró graduar de la Universidad Northwestern Business College para posteriormente trabajar en gran parte de su vida en las entonces prestigiosas fábricas de zapatos Nunn Bush, ubicada en Springfield, Illinois, y unirse después a la prestigiosa organización internacional de negocios Jaycees, de la cual llegó a ser vicepresidente. Parecía que la vida de Gacy se acomodaba poco a poco, pero tener una infancia tan espantosa debía de pasar factura en algún momento. Antes de graduarse y obtener ese gran puesto de vicepresidente, Gacy había trabajado en Nevada, en una morgue, donde nació una enfermiza fijación al cuerpo masculino. Dejando su vida laboral de lado, una vez él estaba en Chicago, se casó con una chica. Gacy era tan elocuente y carismático que, más allá de destacar en su empleo, gracias a sus habilidades de comerciante, consigue que su suegro lo invite a trabajar en una franquicia de KFC que dirigía en Iowa. Él acepta y se va a vivir con su esposa a aquel estado rural. Una vez allí, su esposa dio a luz a 2 hijos. Se podría decir que este fue el momento más feliz de Gacy. A simple vista, él era visto como una persona amigable, exitosa y completamente normal, un ciudadano cualquiera. Pero dentro de sí, ciertas conductas de su infancia desestructurada empezaban a florecer.
Empezó a tener contactos homosexuales y en el sótano de su casa organizaba encuentros con otros hombres, a la par de consumir drogas. Al cabo de un tiempo, sus encuentros pasarían a ser mucho más que eso. En ese mismo año, 1967, Gacy cometería su primer crimen. Uno de los hijos de los miembros de un grupo al que Gacy asistía fue convencido para pasar una noche en casa de éste con la excusa de ver pornografía. Una vez está en su casa, fue abusado sexualmente por Gacy. A pesar de la dominación por parte de Gacy, el chico de 15 años no dudó en acusarlo con sus padres, quienes hablaron con la policía. La policía fue a casa de Gacy para interrogarlo. Él alegó que fue un acto consentido y que no tenía nada que ver. Por obvias razones, el caso se llevaría a juicio, pero el chico recibiría una paliza por parte de un sicario contratado por Gacy. El chico logró escapar y acusó el hecho con la policía. La policía dio con el sicario y lo arrestaron junto a Gacy. Él sería condenado a 10 años, pero debido a ese carisma y buena conducta, Gacy solo pasaría 18 meses tras las rejas. Tras estos sucesos desafortunados, él regresaría a Chicago solo, pues tenía prohibido ver a su esposa y a sus hijos. En 1971 entra a trabajar en una empresa de construcción que dirigiría en un tiempo posterior. A pesar de haber pasado un tiempo en la cárcel, aquella dualidad en su personalidad seguía vigente. De cara al exterior, parecía una persona normal, un ciudadano ejemplar, pero en su vida privada continuaba acosando chicos que cada vez eran de menor edad. Por el contexto de la época, era fácil para este depravado salirse con la suya y que sus víctimas guardaran silencio por la vergüenza. Al cabo de un tiempo, se volvió a casar. Obtuvo el mando de la empresa de construcción, en la cual solo contrataba chicos jóvenes. Y entre 1973 y 1974, finalmente, podemos conocer a su alter ego, su creación, Pogo el payaso. Empezó a presentarse en fiestas infantiles durante sus tiempos libres, disfrazado de este personaje que había inventado. Por aquella reputación tan estimada que tenía dentro de su comunidad, Gacy era llamado constantemente por sus vecinos para que entretuviera las fiestas infantiles del vecindario. En 1973, mientras iba conduciendo, un joven llamó su atención. Él le ofreció darle un tour por la ciudad para al final invitarlo a su casa. Con aquella elocuencia, aquel chico que viajaba por el país aceptó inocentemente la propuesta. Impresionantemente, cuando llegaron a su casa, no ocurrió absolutamente nada. Cada uno durmió en una cama diferente y la noche fue completamente tranquila. Pero fue en la mañana siguiente, cuando Gacy abrió los ojos y vio a este chico con un cuchillo en su mano. Él
sintió terror e instintivamente saltó de la cama, agarró el cuchillo y mató al adolescente, apuñalándolo repetidas veces. Una vez más tranquilo, Gacy vio que el chico no lo estaba amenazando, sino que estaba llevándole el desayuno a la cama en señal de agradecimiento. Una persona normal hubiera sentido culpa y remordimiento tras esa atroz equivocación, pero Gacy no. En el momento de matar al chico, él cuenta que fue una de las mejores experiencias que sintió. El joven fue enterrado en el patio de un rancho que poseía, lugar donde enterraría a muchas de sus futuras víctimas. Tanto fue así que cuando Gacy fue atrapado, la policía pasó meses desenterrando cadáveres del patio. Su esposa nunca sospechó de estos actos, pero sí sospechó de que fuera homosexual. Ella encontró algunas revistas eróticas de Gacy, el cual se excusó diciendo que era bisexual. Su esposa no aceptó esta declaración, por lo que terminarían divorciándose, algo que ayudaría al asesino a realizar sus crímenes con mayor facilidad. Su modus operandi siempre fue el mismo. Atrapaba a chicos jóvenes de la calle o lugares recurrentes de entre 14 a 16 años. Los llevaba a su casa, los torturaba, los asesinaba y luego los enterraba en su patio. Esta serie de muertes siguió hasta 1978. Gacy actuaba con total inmunidad gracias a esa doble vida que llevaba. Incluso obtuvo una foto con la primera dama, Rosalind Carter. Estaba viviendo la vida perfecta de un psicópata. Pero todo tiene un final. Debido a esa facilidad con la que mataba y esa egolatría típica de los psicópatas, Gacy empezó a ser descuidado en sus asesinatos. Su último asesinato fue con un joven de 15 años que trabajaba en una farmacia. Gacy le ofreció un trabajo en la empresa de construcción, por lo que lo convenció para reunirse en su casa. El chico aceptó y Gacy lo asesinó como de costumbre. Su error fue el no percatarse de los testigos, pues muchas personas informaron a la policía cuando se abrió el caso de que Gacy había sido la última persona que mantuvo contacto con él. A pesar de ser muy carismático, cuando la policía le preguntó por el caso, Gacy no logró convencerlos. La policía obtuvo una orden de registro para revisar su casa y encontraron objetos extraños. Encontraron jeringas, ropa de diferentes tamaños, esposas. Gacy, por su parte, se excusó, diciendo que eran juguetes sexuales, pero aquella excusa no alivió las sospechas de la policía. La policía empezó a observarlo día a día. Esto llegó a tal punto que incluso Gacy se quejó con la misma policía, alegando que lo andaban acosando y que violaban sus derechos con esta investigación. A pesar de saber que lo observaban, su enfermedad pudo con él y trató de llevarse de la misma manera a un chico joven. Primero,
tratando de convencerlo, y luego ofreciéndole drogas. La policía solo necesitó eso para esposarlo y llevárselo finalmente. El 20 de diciembre de 1978, Gacy hizo una especie de confesión al estar borracho. Confesó que asesinó a 30 personas, a pesar de que sus abogados le dijeron que se callara. Con esto, el fin del asesino había llegado. La policía empezó a desenterrar cadáveres del patio de Gacy, pero estos alegaron que incluso habían más de 30 cadáveres allí. El asesino se excusó en el juicio, diciendo que sus asesinatos fueron accidentales y que todo se debía a juegos eróticos que se salieron de control. Por supuesto, su excusa no fue creíble y fue condenado a la pena de muerte. Sus últimas palabras antes de morir, las últimas palabras de Pogo, el payaso asesino, fueron: "Kiss my ass", bésenme el culo. Y con aquella frase tan cínica, murió. Ahora conoces la historia del payaso asesino, y te pregunto, ¿aún te sientes valiente frente a un payaso? Con esto, el cuarto día llega a su fin, y solo puedo desear que pases una feliz noche.